buenas a todos, somos Noé y Nico y les damos la bienvenida a un nuevo formato que estamos presentando en nuestro canal Nuestra Vida en Europa. Ahora Nico les va a comentar un poquito de qué se trata este nuevo formato. Básicamente lo que nosotros queremos hacer con Noé es compartir experiencias reales de inmigrantes. Por eso surgió la idea de este video, también en base a muchos comentarios, a gente que nos escribió por mail, que nos contaban la experiencia que habían vivido al emigrar. Y que no siempre tienen su canal, no siempre difunden, pero sin embargo... se animan a compartirlo, exacto. ¿no? Y bueno, y sobre todo enriquecer este canal, porque cada uno tiene una historia que contar, cada uno tiene una experiencia y lo vive diferente. Y bueno, así no es solamente nuestro punto de vista, sino también el de muchas otras personas que emigraron y obviamente que quieren compartir el contenido con nosotros y con todos ustedes. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a comenzar, pero antes de comenzar vamos a decirle a las personas que se suscriban al canal, obviamente, y que si sos un inmigrante y emigraste recién o ya emigraste hace mucho tiempo y querés compartir tu historia, sabés que nos podés escribir a nuestro mail que es hola@nuestravidaeneuropa.com. Me llamo Alejandro Granata, soy ingeniero, tengo 54 años, nací en Buenos Aires, Argentina y emigré a Italia hace 33 años. Aunque nací en Buenos Aires, mi familia se estableció en el sur de Neuquén, en un paraje llamado Rahue. Sin embargo, mi vida estuvo marcada por la emigración desde muy pequeño. A los 3 años nos mudamos a Ecuador y luego a Venezuela. Viví en varias ciudades hasta que cuando tenía 21 años decidí establecerme en Italia. No tengo hijos, pero mi esposa sí. Se llaman Francesco y Ricardo y tienen 33 y 31 años. ¿Cuáles son las razones por las que emigraste a Italia, Alessandro? Hubo varias razones. En primer lugar, la familia, ya que seguir al jefe de familia era obligatorio. También la falta de estabilidad económica y buscaba un país estable donde pudiera graduarme. ¿Emigraste con ciudadanía o la tramitaste al llegar? Nací con ciudadanía italiana, porque mi padre, que era italiano y bastante prepotente, me inscribió en el consulado apenas nací. Pero hay algo curioso. Al inscribirme me cambió el nombre. Mira vos. Por eso en Argentina soy Alejandro Granata y en Italia Alessandro Granata. Alessandro, ¿cómo le llamamos ahora? Alejandro, porque estaba hablando en español. Bueno. Una de las preguntas que nosotros también hicimos fue el tema del clima, porque una de las cosas que influye mucho en un inmigrante a la hora de elegir la ciudad donde va a ir a vivir es el clima. Y sí, nos pareció... para algunos en realidad. Sí, obviamente. Hay algunos que el clima es determinante, digamos, y para otros le da igual. Por eso, en nuestro caso, a ver, yo me acuerdo que sí, que pensábamos mucho en que hubiera más días de sol que nublado. Terminamos obviamente en una ciudad donde poco y nada de sol, hay mucha neblina. Pero ya nos habituamos un poco. Sin dudas. Pero nos pareció importante incluir esta pregunta porque incluso cuando nos juntamos con inmigrantes es una de las preguntas que más abunda, el tema del clima. Alejandro nos dijo que el clima no fue un factor determinante para mí. Lo que sí extraño es el clima cálido y constante de Venezuela, que aprendí a valorar muchísimo con el tiempo. Y sí, cuando te falta. ¿A qué te dedicabas antes de emigrar? Estaba en la universidad, por eso cuando emigré a Italia tuve que adaptarme y rendir muchas materias que ya había aprobado anteriormente. Recordemos que Alejandro nos contaba que era ingeniero, así que imagínense que hay muchas cosas que cambian, si bien la ingeniería es igual en todo el mundo, pero por ejemplo la parte que son leyes y demás es diferente, digamos. Totalmente. Otra pregunta que nos pareció importante es si ya tenía un trabajo asegurado en Italia o lo buscó al llegar. En este caso él nos dijo, no tenía un trabajo asegurado, pasé por muchos trabajos antes de poder ejercer de mi profesión. Fui mozo y trabajé en distintas cosas hasta que, con esfuerzo, logré ejercer mi carrera. Sin embargo, lo hice a un precio muy alto, ya que era uno de los ingenieros peor pagos de la multinacional donde trabajaba.
y aunque nunca me rendí, pienso que esto afectó mi salud. Bueno, y acá quiero aclarar algo, acotar algo más que nada, que no es la primera vez que escuchamos que nos cuentan esto. Justamente hace poquito, esta semana, hablamos con una familia que está viviendo en Torino y la señora es psicóloga y nos contaba que todavía no había logrado ejercer su profesión y que eso era un poco que era lo que le pesaba, digamos. Después de 3 años, ¿no? Sí, 3 años después estando de en 3 Torino. años en Torino. Alejandro nos cuenta que encontrar trabajo no es difícil si estás dispuesto a hacer algo distinto a tu profesión. El problema es conseguir tu trabajo. En Italia, en ciudades grandes como Roma o Milán, hay más oportunidades, pero también el costo de vida es más alto. Es una vida más frenética también y dependiendo de tus Sí. gustos. Creo que como pasa en todas las ciudades grandes del mundo en general, Sí. suele ser así. Exacto. ¿Qué trabajos pensás que tienen más demanda en Italia? En Italia hay mucha demanda de albañiles, plomeros, gasistas, colocadores de azulejos, camareros y personal de hotelería. En cuanto a las profesiones universitarias, se complica. Muchas veces hay que empezar con estos trabajos hasta encontrar una oportunidad en tu área. Claro, o sea, hay que estar abierto. Y sí, pensemos también que acá también hay gente que se está preparando para ejercer ciertas profesiones, ¿no? Ya sea ingenieros, psicólogos, como hablamos. Entonces también hay más competencia. O sea, Claro. creo que ese es el problema y quizás el tema del idioma puede influir en esto. Totalmente. Y bueno, en tu caso, por ejemplo, que estás trabajando ahora como barista, si bien estudiaste para otra cosa en Argentina, hoy estás en un trabajo que te gusta, que impensado en un momento, porque uno no se imagina que va a venir a buscar un trabajo, digamos, de fuera de lo que estudió y que encima te guste, porque donde estás vos te encontrás muy bien hoy en día, que eso también hay que aclararle a las personas, que en tu experiencia, en la que estás teniendo vos hasta ahora, que ya es casi un año, lo estás viviendo muy bien y muy conforme. Claro, el tema es que yo no vine con la idea de ejercer mi profesión. Si bien dije, bueno, si se puede, le mando ficha, pero no era algo que lo quería sí o sí. Entonces a mí no me molesta, me siento bien en donde estoy. Pero sí averigüé en su momento y yo soy técnica en higiene y seguridad en el trabajo y averigüé para hacer la homologación, digamos, y debo rendir muchas materias, lo mismo que nos contaba Alejandro en su experiencia, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a algunas preguntas que le hicimos a Alejandro, que son un poquito esas preguntas básicas que tenemos las personas antes de emigrar. Y en este caso es, ¿cuánto cuesta hacer una compra básica en el supermercado en base a la experiencia de Alejandro? Y Alejandro nos cuenta que él gasta más o menos entre 500 y 700 euros al mes, dependiendo de cuánta carne y pescado compre. Tiene lógica. Tiene lógica. En nuestro caso, nosotros gastamos más o menos ese rango. Sí, 400, 500. 400, 500 euros. Y obviamente que teniendo en cuenta que tenemos un hijo, Sí. o sea, somos 3, básicamente. Sí, eso es dependiendo también mucho de los gustos. Como dicen, si unas personas son personas que comen mucha carne o mucho pescado, eso es un poco más caro, entonces la compra va a subir un poquito Totalmente. el valor. Bueno, otra pregunta clave es ¿cuánto cuesta alquilar una vivienda, en este caso en Ancona, donde vive Alejandro? Y él nos dice que un departamento amueblado para 2 personas podés conseguir entre 450 y 600 euros al mes. Un buen precio, me parece. Bastante bien porque, bueno, nosotros habíamos comentado que acá estamos pagando casi 700 y ahora ya subieron todo, ya no se consiguen alquileres así acá en Ferrara. La verdad es que es muy difícil conseguir dentro de Ferrara, Ferrara, alquileres de 700, de 800 para arriba capaz. Sí, ya arrancó en eso. Debe haber, pero un poco difícil. Sobre todo teniendo en cuenta que es una ciudad bastante universitaria. Claro, digamos. es que ese es el problema, me parece. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Bueno, dale, continuamos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Acá dice. Con ese. Bueno, otra pregunta que le hicimos a Alejandro es ¿cómo es la asistencia médica en Italia?
y nos cuenta que el sistema de salud es público y gratuito. Con el carnet sanitario, las prestaciones médicas y los medicamentos están subvencionados. Ok, otra de las preguntas fundamentales que le hicimos fue, ¿cómo es la educación en Italia? También nos dice que es pública y accesible, aunque como en muchos países ha ido perdiendo calidad con los años. Esto vemos mucho o escuchamos mucho, incluso de italianos que dicen que, incluso algunos usan la palabra que se está prostituyendo la educación en su país. Y los mismos españoles dicen que pasa lo mismo con la educación, que fue decayendo. Otra pregunta fundamental y es la seguridad en el país donde emigraste. En este caso, en Italia, en Ancona, donde está él. Y él nos dice, depende de la zona. En las ciudades grandes hay más problemas, pero en Ancona, donde vivo yo, se siente seguro. También le preguntamos cómo es el transporte público y él nos dijo que es accesible, económico y muy eficiente. Bueno, y también le preguntamos a Alejandro cuánto es el sueldo promedio en Ancona, donde él está viviendo, ¿no? Obviamente en base a su experiencia, porque va a variar, como decimos siempre. Él nos dice, los sueldos van de región a región y de experiencia personal, obviamente, ¿no? Él dice que en su experiencia personal, él sintió que si sos válido, pero ven en vos una persona con necesidad de trabajo, te van a pagar mucho menos. Y también nos dice que él, al ser ingeniero mecánico, trabaja para una sociedad que viene de otra sociedad más grande todavía, donde los compañeros de él ganan un 40% más en el sueldo, ¿no? Y él nos dice, pero después de muchos años y demostración, ¿sí? Mi sueldo ahora es de 1.580 euros netos. Y él dice que para muchos es poco, pero con un acuerdo que trabaja donde quiere y cuando quiere y como quiere, dice, para él está bien, ¿no es cierto? Así que ahora, por 2 meses, trabajo desde la casa de mi madre en San Martín de los Andes y después, obviamente, vuelve para Italia. Pero esto, obviamente, logró después de mucho empeñarse, dice. El sueño del pibe, dirían. Sin dudas, a ver, con 54 años me parece algo extraordinario que pueda tener su sueldo fijo y trabajar como, donde y cuando quiere también, en el sentido de que, a ver, está trabajando ahora desde Argentina y se puede dar ese permitido. Pero obviamente, como dice Alejandro, tuvo que pasar por muchísimo antes de lograr. Pero yo me quedo con el mensaje de que logró, porque, sí, a ver, muchas veces nos quedamos con el proceso, la parte difícil, y me parece que estamos también subestimando el hecho de el periodo largo, digamos, el largo plazo, también trae sus beneficios, porque yo digo, a ver, a los 54 años sos joven, muy joven, y poder tener esta oportunidad es genial. Incluso Alejandro nos dejó, seguramente le vamos a dejar en la descripción, su canal a YouTube, porque él ahora se dedica a mostrar sus viajes en moto, así que le vamos a dejar el link de él también, para que puedan ver su vida actual. Claro, muchas veces uno ve solo el resultado, pero no vio todo el camino que esa persona tuvo que pasar para obtener este resultado. Y evidentemente Alejandro nos deja también un mensaje muy lindo, que es cuando tenés algo en tu cabeza, cuando tenés un sueño o una meta, un objetivo claro, vas a hacer todo lo que esté a tu alcance para poder cumplir esa meta o ese sueño. Y evidentemente él, con su profesión, que nos habla mucho de su profesión, pudo lograr ejercer su profesión, aunque le costó, pero lo logró. Así que bueno, eso también es un mensaje lindo que nos deja Alejandro en este caso. Sin dudas. Bueno, ahora pasamos a una pregunta un poco más personal, obviamente, que nosotros quisimos hacer a las personas a las que estamos entrevistando. Y es que, básicamente, por ejemplo, le preguntamos qué aspectos de Italia, en este caso, le sorprendieron para bien y cuáles le decepcionaron. Alejandro, por ejemplo, nos dijo que lo mejor es la salud pública y la calidad de vida que obtuvo en Italia. Y lo peor que vivió Alejandro es la discriminación laboral hacia los extranjeros. Que esto, bueno, obviamente pasa también por una experiencia propia de cada uno, ¿no? En nuestro caso, nosotros podemos decir que no sufrimos eso, porque, bueno, en tu trabajo incluso te incluyeron muy bien, y en el mío también, así que
Pero bueno, esto obviamente va a depender de cada persona y su experiencia, ¿no? Y la última pregunta que le hicimos a Alejandro es, que me parece importantísimo, porque acá viene como un resumen de lo que uno siente, uno piensa después incluso de 33 años que él emigró, que es, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en emigrar? Alejandro dice, viaja y probá, pero no te pares solo en el primer puerto que encuentres. Conoce a la gente, mezclate con ellos, estudialos y no pienses solo en el dinero. Pensá en tu vida y en tu salud y sobre todo que tu profesión sos vos mismo, no lo que estudiaste o hiciste por muchos años. No te focalices en un solo lugar, eso genera dependencia y te quita la visión de la vida. Escuchate a vos mismo y no consejos del mundo, porque vos tenés que hacer tu propia experiencia. Me encanta esta reflexión que hace Alejandro. Me encantó. Y sobre todo después de muchos años, ¿no? de todo lo que él vivió y sobre todo de haber pasado por tantas etapas de emigración, ¿no? Incluso lo del padre que le escribió en el consulado argentino. Pero sobre todo me gusta mucho, permiso porque voy a leer textual, me gusta mucho esta parte que dice, pensá que tu profesión sos vos mismo, no lo que estudiaste o hiciste por años. Y esto está muy bueno porque muchas veces, como comentaba, yo no quise ejercer mi profesión y no por eso me sentí menos, no por eso me siento menos. Y quizás Alejandro obviamente sí quiso ejercer su profesión, pero y encontró el modo y los medios para ejercer su profesión, aunque le costó, como nos cuenta, pero él encontró y se siente bien haciendo eso, evidentemente. Pero me parece muy importante eso, que es como, no sé, ver quién es uno y estar bien con eso en cualquier parte del mundo es esto igual, ¿no? Totalmente. Pero me encantó. Otra cosa también importante es lo de conocer a la gente, mezclate con ellos, estudiarlo y no pienses solo en el dinero. Fundamental. Obviamente uno piensa en el dinero porque el dinero es importante y afecta a todo lo importante en la vida, pero también es bueno disfrutar esos procesos, disfrutar el proceso que cada uno hace, las diferentes etapas. Yo creo que al final emigrar, o ya sea de país, de pueblo, de ciudad, lo que sea, al final te trae un crecimiento. Y eso es lo importante, haber hecho todo lo posible para salir del lugar en donde uno está y conocer a la gente, conocer su cultura. Me parece también que cuando uno empieza a incluirse con los demás, a mezclarse, a conocer qué es lo que comen, cómo comen, cuál es su rutina, todas estas cositas, también a veces uno las va incorporando y las va haciendo propias. Sí, sin duda. Incluso en el canal estos días estuvimos subiendo videos. Los últimos videos que subimos fue justamente de haber vivido experiencia con italianos, con amigos italianos, y que realmente eso nos hizo sentir como en casa, porque compartir su cultura, ellos nos llevaron a comer comida típica y nos explicaron un montón de cosas que te hacen sentir, te hacen vivir ese sentido de pertenencia, ¿no? De estar ahora acá donde están ellos, ¿no? Es más, muchas veces nos damos cuenta que también compartimos un montón de cosas. Sí. O sea, en esta experiencia que cuenta Nico, que dejamos un video en el canal, que fuimos a comer con ellos, nos dábamos cuenta que teníamos, como argentinos, teníamos muchas cosas en común, y eso también es lo lindo, es conocer al otro, que ellos conozcan nuestra cultura y mezclarnos. Claro, totalmente. Eso es hermoso, o sea, esas experiencias yo creo que son hermosas y bueno, sea lo que sea, si uno decide quedarse en el país, decide irse a otro o volver a su país, está bien, está perfecto, pero estoy segura de que algo te vas a llevar de ese país, y esa es la idea, creo yo, de aprender y de incorporar esas experiencias. Así que bueno, concluimos acá con la historia de Alejandro o Alessandro, como depende de dónde esté. Y le damos las gracias para empezar,
por abrirse con nosotros y con toda nuestra comunidad y contar su experiencia. Así que muchas gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Y si también hay personas que por primera vez están viendo este video o nuestro canal y quieren compartir su experiencia, se pueden sumar, nos pueden escribir a hola@nuestravidaeneuropa.com y pueden compartir exactamente su experiencia. Si creen que incluso esto le va a ayudar a todos los demás, a todos nosotros, porque nosotros también estamos en un constante proceso y queremos seguir aprendiendo, así como aprendimos hoy de Alejandro. Y también, obviamente, que se suscriban a nuestro canal, que se sumen, que ya estamos llegando a los 2000, si es que ya para este momento de subir el video ya no llegamos a los 2000. Muchísimas gracias a esas personas que se sumaron. Y también, bueno, suscribirse y compartir si creen que hay una persona que le puede servir este video, esta experiencia. Y las otras también. Así que compartan y suscríbanse al canal. Y si creen que nos faltó hacer preguntas importantes, preguntas claves para un inmigrante, déjenos por favor en los comentarios que nosotros vamos a trasladar esas preguntas a los entrevistados. Así que bueno, nada, muchas gracias por estar del otro lado y nos vamos a estar viendo en un próximo video o en un próximo contenido, como le decimos, porque quizás esto también esté publicado en formato podcast, ya sea en Spotify y en Apple Podcast para los que simplemente quieren escuchar el audio. Les mandamos un gran abrazo y nos vemos muy pronto.